Ilana Sof, bienvenida a los Despachos del Poder. Muchas gracias. Estamos muy contentos de que nos acompañes. Por fin se nos hizo. Sí, ¿desde cuándo, verdad? Ya por fin, qué bueno. Dicen que una entrevista es llevar a alguien de manera gentil hacia lo que es. ¿Qué eres, Ilana? Uf, qué pregunta tan difícil. Soy tantas cosas, pero creo que te podría decir con ciertas características para resumirlo y para tratar de ser breve. Soy consecuente, soy firme, soy leal. Digamos que esas serían 3 de las características que me definen. En tanto tiempo de trayectoria, tanto en radio, como en prensa, como en cine, ¿cuál es el fracaso del que más has aprendido? Fíjate que creo que la falta de firmeza, curiosamente, a la hora de escribir. Tengo que ser mucho más sólida en ese sentido y me lo reclamo mucho. Suelo ser muy dura conmigo. Y tener una columna escrita, tú lo sabes, es un compromiso enorme. Entonces, pero me reprocho a la fecha no haber sido más firme con eso y conseguir que se vuelva algo más a largo plazo, ¿no? ¿Cuál es tu sueño más recurrente desde que eras niña y hasta la fecha? Literalmente. O metafóricamente. Fíjate que siempre fue hacer radio. Hacía programas de radio en mi casa con una grabadora, me grababa, ponía una canción. Pues era además cuando usábamos grabadoras, ¿no? que no nos cuenten los años, pero sí. Era la época en la que sí, usabas una grabadora y ese era mi sueño más grande y veía mucho MTV. Entonces, después de años terminar en MTV y terminar haciendo radio, creo que sí coincidió un poco con lo que quería de niña. En la mayoría de los casos, las voces que uno escucha en la radio no corresponden a, digamos, el prototipo físico que uno se imagina mientras escucha esas voces. Me parece que tú eres la excepción, incluso que a veces superas esas expectativas. ¿Cómo has tenido que lidiar contra estos estereotipos y cánones que impone la sociedad en tanto a la belleza física? Fíjate que, curiosamente, en tiempos de Radioactivo, hace muchos años, en el Precámbrico, me decían que sonaba muy distinto a cómo hablaba. Es decir, que me veía distinto a cómo hablaba. Y no sé a qué obedecía. Es decir, como platicábamos un poquito fuera del aire, tenemos esta vieja escuela en donde no se hablaba de uno mismo, ¿no? El periodismo era siempre esta rigidez de tratar de ser lo más objetivos posible. Entonces creo que cada vez nos ha jugado a favor que tenemos que hablar más de nosotros mismos y eso coincide más con nuestras personas. Cada vez salimos más en imagen, están las redes ahí para probarlo. Entonces creo que ya ese misterio que nos rodeaba ya no existe. Ahora tienes una plataforma en radio en donde además de todo te acompaña la palabra libertad. ¿Te consideras una mujer libre? Me considero una mujer muy libre, afortunada en ese sentido, y yo aquí recordaría lo que dijo Víctor Trujillo Broso, lo dijo como lo que creo que implica el nombre de Aire Libre, que es el nombre de la estación. Decía que, digo, palabras más, palabras menos, que es una fortuna, pero también es una condena, porque hay que hacerle justicia a la libertad y a tener en serio el aire, digamos, para ti y hacerlo libre, ¿no? Y entonces tenemos que ser libres todos los días y hacerle justicia al término. ¿Se puede ser libre en México siendo mujer, siendo periodista, siendo joven? Mira, yo pocas veces he tratado con temas delicados que amenacen mi integridad física. Lo que sí, como mujer, creo que vivimos todas las mujeres una vida muy completa, sí, pero también compleja en el sentido de que te tienes que preocupar cómo te vistes todas las mañanas. Es decir, desde ahí ya no hay libertad, desde que tienes que pensar cuando vas a tomar el transporte público o no, o vas a tomar, por ejemplo, transporte, un automóvil, un taxi. No tienes la libertad que podrías ejercer viviendo en otro país. ¿Qué te sorprende de la vida, Ilana? Me sorprende seguir encontrando a personas que se salgan de la norma. Me sorprende conocer nuevas generaciones, me sorprende que la generación de los millennials tenga tantas virtudes y que haya sido por tantos años
castigada, ¿no? Y como que siempre había este comentario de, híjole, te toca trabajar con millennials, qué difícil. Yo digo todo lo contrario, a mí me sorprenden todos los días, por fortuna. ¿Qué has aprendido del fracaso? Mira, la televisión, y yo creo que tú también lo vives todos los días, magnifica todos tus errores. Entonces, tienes que aprender a exigirte y a exigir a quienes te rodean en una producción, por ejemplo, a que sea como tú quieres que sea y que se sigan las reglas, porque tú sabes bien qué te funciona y qué no. Y creo que he aprendido que sí hay que ser muy firme en ese sentido y que si crees en algo y te dice la entraña, te dice el estómago que sí va por ahí, seguirlo, porque normalmente tenemos la razón. Normalmente tenemos la razón y quizás la tenga la periodista Galia García Palafox, quien escribió en Las mujeres que amamos, de la revista Quién, muchas palabras, pero entre las que quiero destacar es: Ilana Sod es esa amiga brillante y solidaria que todas debemos tener. ¿Para qué tienes amigas? ¿Para qué? Híjole, creo que son un espejo. No sé qué haría sin ellas, porque además en este trabajo es fácil aislarte y olvidarte de la gente que te conoce bien y que te conoce de mucho tiempo atrás. Y entonces las amigas son, en ese sentido, te digo, mi mejor espejo para saber qué es lo que no está bien y lo que no debo hacer y en dónde me equivoco. Rompamos la magia. Háblame como si fueras tu peor enemigo. No, bueno, me lo digo todos los días. O sea, tengo a mi peor enemigo en la cabeza. Te digo que ser duro consigo mismo, ser exigente, es tener al enemigo en casa. ¿Tú hablas con Dios, Ilana? Fíjate que no tengo un diálogo per se. Tampoco creo ni quisiera creer que estamos solos en ese sentido, porque es mucha responsabilidad y mucha carga. Pero un Dios como tal, no. ¿Cuál es el primer pensamiento que tienes cuando despiertas? Que me entusiasma trabajar en lo que me gusta y que me siento contenta de hacerlo y que tengo una responsabilidad de hablar en un espacio que está dedicado, sí, por ejemplo, a las industrias creativas, a la cultura, pero también a la responsabilidad social. Es un tema que me ha interesado desde siempre en todos los medios en los que he estado. Entonces me levanto contenta, pero me levanto pues con ese sentido de responsabilidad que no se quita. Por ahí encontré un dato, que eres hija de Guillermo y Rebeca Sod. Sí. Y Rebeca ha sido una activista en diferentes instituciones comunitarias. ¿Trabajabas para querer ser como tu mamá? Fíjate que sí, nos dimos cuenta con el tiempo. Mi papá de joven hizo radio, hizo teatro, después se dedicó a otras cosas y mi mamá al activismo. Entonces creo que hice una muy buena combinación en ese sentido. Le hice justicia a los dos por seguir un poco el camino que los dos habían labrado. ¿Eres hija única? No, soy la menor de 3. La menor de 3. Pero me comporto como la grande. Eso pasa, ¿no? ¿Y la menor siempre quiere tener esas habilidades que la hagan destacar? Yo creo que sí, también porque me llevan varios años mis hermanos, me llevan 7 y 5. Entonces vives de alguna manera ciertamente aislada y dejando ir la imaginación y entonces forjando una personalidad propia, ¿no? Y tratando de encontrar tu camino desde muy chica. Yo no hablo de abandono ni mucho menos, pero sí creo que ya para el tercer hijo los papás dicen, pues ya que se las arregle solita, ¿no? Sí, de alguna manera. Si tomamos como punto de partida ese 1997, que al parecer es el primer registro en el que tú incursionas en la radio, estamos hablando de más de 20 años, en el que ya hay un cierto kilometraje andado, y por lo tanto es probable que ya hayas llegado a alguna conclusión sobre qué es la felicidad. Yo creo que la felicidad implica sí tratar de encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida diaria. Creo que yo no puedo entender muy bien a las personas que trabajan, por ejemplo, en medios, lo digo concretamente en medios, que trabajan, no sé, tienen 2 noticieros y un programa de opinión, por ejemplo, sí. ¿no? Y digo, ¿en qué momento se nutren esas conversaciones que tienen que tener en medios? Entonces, me parece importantísimo tener las dos y jugar con las dos, ¿no? Y tratar de malabarear en la medida de lo posible. ¿Que cuesta un poquito más de trabajo levantarte en las mañanas? Sí, sin duda, pero lo que te da esa conversación que tuviste la noche anterior con una persona indicada
te va a nutrir el programa al día siguiente. Desde luego, desde luego. ¿En qué depositas tu fe, Ilana? En mí, por eso te decía que, aunque es mucha responsabilidad, sí la comparto, sí creo que no, que debe haber algo más allá de nosotros, ¿no? Me parece difícil creer que se acaba todo cuando nos terminamos en este plano, pero deposito mi fe en mí, en mi trabajo de todos los días y fíjate que también en rodearme de la gente que quiero. Yo creo que ahí regresaría al tema de las amigas. Sí deposito mi fe también ahí. Hay mujeres que raramente se enamoran y hombres también. Y también los hay que se enamoran todo el tiempo. ¿A qué categoría perteneces? Soy enamoradiza. Soy enamoradiza y como dicen, sí me echo el brinco al vacío fácilmente. No siempre tiene un resultado favorable, pero imagínate no enamorarte, qué triste vivir una vida así, ¿no? ¿En qué ocasiones lloras? No lloro con tanta facilidad, no me quiebro tan fácil, pero lloro cuando me frustro. Cuando las cosas no salen como las tenía planeadas. Es parte del control. Es parte del control. Y sin embargo vemos una mujer que también controla de alguna manera sus proyectos a futuro. Además de radio, además de televisión, además de lo que haces en cine, ¿qué te falta por hacer profesionalmente en el corto plazo? Yo creo que regresar a escribir. Te digo que aunque es mi talón de Aquiles, creo que regresar a escribir es importante, más allá de quienes digan que el periodismo escrito ya no tiene futuro y se terminó incluso, ¿no? Hay quienes lo juran. Yo creo que regresar a escribir le da mucha estructura a tu trabajo en general y a tu mente. Y creo que escribir nos da ese orden que nos da el permiso entonces de tener un desorden en casa, ¿sabes? Una columna bien escrita y bien organizada, sí. En tu casa puedes tener cierto desorden y te ayuda a tener una vez más equilibrio, ¿no? Y te ayuda a tener equilibrio. Con eso nos quedamos y no me quiero despedir sin preguntarte, si tuvieras la oportunidad de llevarte algún objeto para el día después del juicio final, ¿cuál sería ese objeto? Sabes que no tengo ningún objeto, algo que físicamente me retenga. Y si tuviera que haber además algún objeto, algo me estaría regresando a donde no debo de estar. Trataría de liberarme de todo lo posible. Más bien me iría ligera. Ligera. Muchas gracias, Ilana, gracias a ti por esta entrevista para los despachos. Qué gusto. Gracias.